En estos días, pero pues ya llegamos a la universidad. Perfecto, ¿no? Pues Entonces, pues contentos de que nos vuelvas a acompañar aquí con un libro más. Estábamos recordando que pues hace tiempo ya, cuando te conocimos con el de Padres sin Hijos, ya pues fue en la pandemia, creo, si no me recuerdo, en el 2020. Mira, ya llevamos un libro por lo menos al año leyéndolo aquí en Recomienda un buen libro. Y pues bueno, pues siempre es un gusto leerte porque siempre nos dejas bien sorprendido, ¿no? El caso de este libro que es súper contradictorio. Por un lado, el tema de los inocentes, y de los inocentes, pues no sé desde qué punto de vista serían los inocentes en tus personajes, ¿no? Pero bueno, pues felicidades, Irán, porque eres, la verdad, un buenazo. Yo por ahí les decía en el grupo que esperamos que seas un próximo Nobel de literatura aquí, ay, y güey, bueno. ojalá. He escuchado que es mucha lana. Gracias, Albert, gracias. Sí, sí, no, pero Mejor el planeta, ¿no? En tu bueno, caso. el de Planeta. Sí, Planeta tiene más dinero de por medio, ¿no? Pero bueno, pero creo que aún así el otro El tiene un otro poquito tiene prestigio. más ruido, sí, exactamente. Pero No, pues yo me doy con cualquier premiecillo de más de 500,000 pesos. no, Pero perfecto. a Y ya la orden. cuando sea eso, pues bueno, nos invitas por lo menos las pizzas ya para celebrar contigo. No, sí, y miren, les comento que voy a estar en la Ciudad de México relativamente pronto. Vuelvo a principios de mayo. Ah, perfecto. Voy a estar allá, la semana que viene. No me acuerdo dónde chingados me voy. Creo que me voy no me acuerdo. No, tengo un viaje la semana que viene, voy a estar unos días fuera y la primera semana de mayo vuelvo a México. Vamos a estar del 3 a como al 7 aproximadamente. Ok, pues ojalá llegues desde el 26 para que te toque el desayuno que Y está. pues es que tenía el desayuno con ustedes, me acuerdo que me habías invitado, pero pues ya esto ya me cancela por completo la posibilidad de acudir. Lo siento Ok, mucho, no te muchos preocupes. dineros. Pero bueno, podemos organizar algo igual como la vez aquella que Sí, tuvimos una para cuando cena. estés ahora en mayo. Perfecto. Sería Así súper chido tenemos porque para. pues el sábado tengo evento en la Gandhi, podría ser el sábado, que no tengo que correr al aeropuerto como la vez pasada, o podría ser el domingo, o bueno, ya vemos, ¿no? Ya vemos. Ok, Usted, perfecto. Pero bueno, pues vamos de una vez a lo que vienen siendo las preguntas, Irán, para aprovechar el tiempo. claro, por favor, a las Y órdenes. empezamos con la fan número uno, Nela. Bienvenida y adelante. Hola, Hola, ¿qué Daniela, ¿cómo tal? estás? Muy bien, hola Irán, buenas noches a todos. Un gusto que estés de nuevo con nosotros. Y bueno, este libro, eh, con 9 relatos, nos transportas a una serie de historias que nos pueden llegar a incomodar, pero que nos hacen reflexionar muchísimo. Y es una realidad en que es nuestra nueva realidad. Y hubieron varios relatos que no me los pude sacar de la mente por mucho tiempo, porque la reflexión es mucho acerca de este tipo de valores, ¿no? Hay cosas que en tus personajes tal vez los cuestionaríamos, decir, bueno, pero ¿por qué estás tomando estas determinaciones o estas resoluciones? Pero al final del día, la manera en cómo lo narras, em, hay momentos en donde es como la conciencia, en donde, por ejemplo, donde está el papá, que empieza a decirse a sí mismo, pues es como mi culpa, o sea, no hiciste esto, y es como una voz que luego todo el mundo trae cuando sabe que hay cosas que no has hecho bien. Y entonces a mí me gustaría que nos platiques de manera general, no en particular. En mi caso no es hacia un relato, sino a todo el contexto del libro. ¿Cómo manejas el tema de esto de la monstruosidad? En la parte de tus personajes, porque al final del día, como seres humanos, tenemos diferentes gradaciones, ni somos buenos ni somos malos, o sea, no hay un punto como tal, pero sí llega un punto en donde dices, oye, no puedes rebasar a lo mejor estos límites como quitarle la vida a alguien
o pasarte de la raya, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú decides romper esa línea? Y bueno, para que nos hables al respecto, por favor. Bueno, muchas gracias, Nela, por tu lectura, como siempre, tan atenta. Yo no sé, el tema de la monstruosidad para mí es muy importante, Nela. Te comento que justo estoy, pues, por terminar mi doctorado. Y en mi doctorado yo trabajé el tema del monstruo, ¿no? El monstruo femenino particularmente, que me interesa mucho el tópico en la literatura. Pero dentro de las cosas que yo argumento siempre que hablo sobre el tema del monstruo, es que me parece que hay una forma, o más que nada, más que una forma una manera de pensar el monstruo como un ser que no representa a la sociedad, ¿no? O sea, cuando vemos un acto abominable, y estoy hablando de cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, ha estado circulando un video espantoso de una chica trans que mataron en Colombia. Le quebraron los brazos y las piernas y la aventaron en un río, ¿no? Para que se ahogara. O sea, ese tipo de acto me parece abominable, o sea, una cosa espantosa, ¿no? Los crímenes de odio en general. Y cuando decimos, ah, pues es que esos güeyes son monstruos, ¿no? Me parece que le estamos jugando al discurso estatal, el discurso político que nos dice que la sociedad está bien, ¿sí? O sea, todo funciona, todo marcha bien, pero hay individuos que hacen cosas ajenas a lo que está bien en la sociedad, ¿sabes? Y eso me parece muy problemático porque libra de responsabilidad a los distintos aparatos del Estado que deberían proveer la seguridad y evitar que ese tipo de actos se propicien. ¿Por qué hay actos y crímenes de odio? Porque no hay persecución suficiente de los crímenes de odio. O sea, los vatos que mataron a esta chica muy probablemente no van a pisar la cárcel. Así, o sea, y ese es el mundo en el que vivimos. Y estamos diciendo, ah, pues es que en Colombia, güey, México es igual. Yo cuando vi la noticia, yo pensé en México, dije, ah, cabrón, ¿en qué municipio de este maravilloso país ocurrió esto? No, pues resulta que Latinoamérica es igual, ¿no? Somos como un gran país lleno de chingaderas. Entonces, para mí el monstruo, hay una frase que yo le atribuí a Foucault y que creo que no es de Foucault, creo que es de este Sabater, ya no sé ni quién chingados es. Pero decía, el monstruo es un reflejo de la sociedad que lo segrega. No puede haber un acto de esta naturaleza si no hay de manera sistemática discursos que propaguen la idea de los crímenes de odio. Voy a tratarme de explicar. Cuando uno vive en un país en donde tú sabes que matan mujeres, en donde tú sabes que matan homosexuales, no solamente trans, homosexuales también, que violan y matan lesbianas, cuando tú vives en este país, tú sabes que hay una posibilidad de que te toque presenciar o que te toque experimentar en carne propia alguna de estas situaciones. Y podemos cerrar los ojos el tiempo que queramos. Hay gente que no quiere aceptar que esta posibilidad está ahí, latiendo, ¿no? Pero si tú cierras los ojos, no vas a evitar que las cosas sucedan. Ni siquiera te blinda con que te sucedan a ti. Entonces, el tema con el monstruo me parece que forma parte de esta ceguera, ¿no? Ah, pues es que son güeyes que, uff, están en Colombia, ¿no? Están en los ranchos. Porque ustedes, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo les he dicho muchas veces, sobre todo a Víctor y Albert, cuando yo era un chavo, de 17, 16 años, viajar a la Ciudad de México provocaba mucho temor, porque decías, no mames, güey, te van a asaltar, te van a perder, están los pinches Arismendi, o sea, ese era el discurso, ¿no? De la inseguridad. Ahora yo le hablo a mis amigos chilangos para invitarlos a venir a Jalisco, a Guadalajara, ¿eh? Ni siquiera a Ciudad Guzmán, no mames, güey, ¿a qué voy allá, no? Hasta el pinche cártel, no, pues que está el Mencho, no, pues que está. Y me parece, pues, que entonces el discurso de la monstruosidad nos recuerda, nos debe permitir recordar que todos vivimos en un sistema que crea monstruos. No es que los monstruos salgan de la nada, sino el sistema favorece la generación de ideas y violencias que perpetúan la monstruosidad.
El libro, ahora sí volviendo al tema, perdón porque me hice este pequeño desvío, me parecía muy importante, ¿no? Explicar esto. Yo creo que los verdaderos monstruos del libro no son los niños, ¿no? O sea, porque ahí está esta chica, ¿no? Del primer cuento, que es una chica ya completamente sometida por el sistema de monstruos y uno puede pensar, no mames, no, pues qué chiquilla tan cabrona. Sí, pero es por la estructura que ha favorecido la prostitución infantil. Yo vivo en Jalisco, ¿no? Estoy a unos cuantos, una hora de Chapala. En Chapala hay un paraíso de pornografía y prostitución infantil, como lo hay en Puerto Vallarta, que tampoco me queda tan lejos, ¿no? De Guadalajara está 3 horas ya, porque se hizo una nueva carretera. De ustedes no está tan lejos Acapulco. No está, bueno, Cancún está lejos de todo, pero es muy fácil llegar, ¿no? O sea, paraísos de prostitución y pornografía infantil. El hecho de que nuestro país sea considerado esto me parece sumamente vergonzoso y me parece que habla de las estructuras monstruosas de la sociedad. Es lo que puedo decir al respecto, querida Nela, y creo que es un tema que mi libro toca, pero no abarca. Simplemente esboza y hay muchas más lecturas y muchas más cosas que tenemos que decir al respecto. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Irem. Y parte del libro es que, bueno, en mi caso, de manera particular, te comento, en cada relato, o sea, una situación, ¿no? Por ejemplo, el de la niña, ¿no? Decía, pues que es que esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Tlaxcala, ¿no? Luego, el del papá con el hijo, o sea, los feminicidios. Y te vas así con cada uno y vas haciendo la relación, ¿no? El de los huesitos de Paquito, ¿no? Que decías, oye, o sea, es un señor que está tratando de buscar a una persona desaparecida y en cada uno de los relatos los vas asociando con algo que escuchaste hace una semana o hace un mes o hace 2 meses en las noticias. Y parte de esto que a mí me gustaría comentarte como parte de lo que es como una indignación, porque si bien la literatura a veces nos saca de nuestra zona de confort, también deseamos a veces no, como lectores, decir, pues yo no quiero leer eso, ¿no? Para ese caso, yo no soy como de ese bando. Yo soy más hacia de tu lado, ¿no? Las cosas que están pasando, aunque incomoden, deben de estar por escrito, deben de quedar para una reflexión, pues para mostrarlo, ¿no? En este caso, en tus últimos dos relatos, que es de los cachorros y de los inocentes que van de la mano, mm, por decir, ¿qué tal que Irán en su próximo libro nos va a contar qué es ahora de esos niños, ¿no? Se volvieron sicarios, siguen en Tlayolán, ahora qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, esa parte de que tú nos planteas y decides mostrarlo, porque es muy fácil decir, pues yo no quiero ver noticias, y no quiero leerlo, ¿no? ¿Cómo contrapones o cómo puedes contraatacar con un discurso de esa manera? Porque la manera en cómo lo haces es escribiéndolo, pero ¿cómo puedes fomentar que llegue a otras personas, ¿no? ¿Es pregunta, Nela? Sí, porque es muy Sí. difícil, de por sí que somos un país que lee casi muy poco, en realidad nosotros como comunidad decimos, ah, bueno, ya nos conocemos, pero si yo les empiezo a decir, oye, lee el libro de Irán, bla, 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 y empiezas con un discurso de una persona que dice, es que yo no veo noticias, No, ¿cómo tú, puedes promoverlo, no? no, tú retácales el libro, Nela, tú diles, no mamen, no, 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 Sí, tienen que, ¿no? O sea, madréalos si es necesario. como al Mira, de la librería. hay un poema de Pacheco que a mí me gusta mucho, ¿no? Se llama Fin de siglo, seguro lo conocen, que en sus últimos versos dice, habla, ¿no? Como una respuesta a una pregunta semejante, ¿no? A la que tú estás haciendo y dice, ¿cómo lograr esto escapa a mi pequeñez, ¿no? A mi inútil intento de vaciar el mar de sangre que es nuestro siglo con el cuenco trémulo de la mano. Me parece
que al igual que Pacheco, yo me reconozco incapaz, Nela. O sea, de verdad es tan complicado transmitir estas ideas, sobre todo porque nosotros vivimos en una pequeña caja de eco. Ustedes son lectores, ¿no? Todos ustedes son personas que se han acercado a los libros, que a través de los libros han conocido experiencias buenas y malas, pero hay que entender que este es un país de no lectores. Hay que entender que por cada uno de ustedes aquí hay 100 cabrones que no leen ni un libro al año. Y me estoy yendo muy abajo, ¿eh? Probablemente el número sea aún peor. Esto, además de generar, no quiero ser clasista y decir que, pues, que güeyes, no, o sea, en realidad no es un tema de clasismo, pero sí me parece que esto impide que haya en la generalidad del público una capacidad de abstracción de los problemas complejos de la sociedad contemporánea. Em, y viven en otras cajas de eco, de otras cosas, ¿no? Diferentes. Entonces, romper con esta realidad es muy complicado y es muy difícil hacerlo, sobre todo con personas adultas, porque las personas adultas ya creemos que lo sabemos todo. Creemos que nuestra opinión es valiosa e importante y tal vez es importante, pero no todas son valiosas porque no toda la gente argumenta, ¿no? Algunos nada más, yo creo esto, ¿no? Yo creo que la Tierra es plana. Ah, pues está chido, ¿no? Qué chido que lo creas, pero no mames, no voy a poner eso en un programa de la SEP, ¿verdad? Y esto que se ve tan claramente en estos temas, a la hora de los temas sociales se vuelve más complejo. Hace unos días fui a un foro sobre feminicidio, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de las personas participantes del foro había muchas mujeres, por supuesto, y habíamos unos cuantos viejos lesbianos ahí interesados en el tema. Entre ellos dos cabrones, pero ya, o sea, putos viejos rancios, güey. ¿Puedes editar las palabrotas, Ralbert, por favor? Porque no quise decir eso, quise decir viejos rancios de mierda. Y uno de ellos dijo, ¿no? Oye, a ver, está bien, mueren 10 mujeres al día en México, ¿no? Somos 120 millones de mexicanos, güey. Saca cuentas, es el 0.0001% de mujeres, de muertes al día. Eso no es relevante. Te lo juro que eso dijo Nela. O sea, te lo juro, estas mamadas no las puedes inventar, ¿sí? Si yo pongo eso en un cuento, van a decir, no puede haber alguien tan estúpido en el puto mundo. Y el tema es que él no lo dijo por chingar. O sea, realmente era su argumento, ¿no? Es un porcentaje ínfimo, sí, claro, cabrón. Pero si tú volteas, en este mismo chat hay 5 mujeres, 6 todas se van en un día, así, ¿no? O sea, cuando tú le das ese tipo de perspectiva, los problemas se visualizan de una manera mucho más completa, pero hay gente que no es capaz de hacer esto. Entonces, desde mi punto de vista, la solución es empezar con un sistema educativo que propicie que los niños vean estas cosas, porque los niños no son pendejos, ¿no? Pueden llegar a serlo si se esfuerzan, ¿no? Pero no lo son. De entrada son gente con capacidades. Y si tú les vas metiendo ideas como la empatía, les vas metiendo ideas como la colaboración, el desarrollo sostenible, todos estos temas, y paralelamente trabajas en políticas públicas para que cuando estos niños cumplan 20 años no digan, güey, lo que me enseñaron era pura mamada, el mundo no funciona así. Podremos empezar a pensar en un cambio de verdad. Para esto, desgraciadamente, creo que es necesario que las generaciones que no tuvieron este tipo de educación vayan dejando paso a las nuevas generaciones. No quiero decir necesariamente que se doren, pero sí que ya no ocupen ciertas posiciones de toma de decisión. O sea, si tú ves ahorita, por ejemplo, al presidente Trump, perdóname, Albert, yo sé que lo quieres mucho, pero ese güey tiene ¿cuántos años? Todos los pinches años posibles, ¿no? Decía que Biden estaba viejito. Yo el otro día lo vi y dije, no mames, este güey ya está en calidad de momia y es un presidente, ¿no? Entonces, la rancitud de sus comentarios también tiene que ver con un sistema de ideas que ya se está o se tiene que dejar atrás. Me parece que esto es muy poco de lo que se tiene que hacer, Nela, pero es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Desde mi propia perspectiva como investigador, como profesor, y la chamba es mucha. Ahora,
yo no se desanimen, ¿no? Lo que están haciendo ustedes en este tipo de clubes de lectura me parece una labor heroica y muy importante, ¿no? O sea, están propiciando en un pinche tiempo de disparos la lectura. Es un acto heroico, en verdad. Y qué bueno que pues me estén invitando, ¿no? Yo con encantado vengo a platicar cuantas veces sea necesario. Muchas gracias, Irán. De nada. Muchas gracias. Juan, adelante. Hola, ¿qué tal, Irán? Buenas noches a todos. Bueno, yo solamente quiero decirte que eres fenomenal, que eres lo máximo. Muchas gracias. Comencé con este libro aquí en el club de lectura, que es crónica, luego me fui con este, que es novela, y no había leído tus cuentos, ¿no? Y entonces me encontré esto, eh, y de verdad lo empecé, y ese mismo día, o sea, no sé cuántos cuentos me aventé, o sea, lo disfruté enormemente. Eh, y terminé Los Inocentes y me fui directamente a Padres sin Hijos que ya había comprado. Y déjame decirte una cosa. Bueno, en la contraportada hay un comentario de este Eduardo Antonio Parra en el de Padres sin Hijos. Y yo comencé a leer cuentos con Eduardo Antonio Parra. Tiene un cuento que es fenomenal o que es mi favorito, ¿no? Lo leí en la adolescencia. Se llama La Costurera y está en su libro Los Desterrados. Los que no lo han leído, se los recomiendo ampliamente. Y me recordaste muchísimo a esos primeros cuentos que leí, ¿no? De literatura mexicana de este calibre, ¿no? Que habla de muchísimos temas, que habla sobre la frontera, por ejemplo, Eduardo Antonio. Me recordaste con Los Inocentes, el que lleva el título del libro, de la colección. Me recordaste muchísimo a Rulfo. No solamente estás al lado de Rulfo en las librerías, porque por el apellido, sino que yo creo que ocupas ya un lugar muy especial en la literatura mexicana, te lo digo de todo corazón y sé que muchos de aquí del club lo creen. No solamente es una coincidencia de que estés al lado de Rulfo por el apellido, yo creo que eres un digno heredero del uso de la palabra, de la manera en la que narras y describes una situación tan actual, con personajes tan entrañables. Cada cuento podrá convertirse en novela. De verdad que tienes una maestría única. Entonces te felicito muchísimo y te quiero preguntar, quiero que nos recomiendes cuentistas, porque creo que a veces hacemos a un lado Claro. el, el cuento, ¿no? Y la poesía y nos centramos muchísimo en la novela. Me gustaría que nos recomiendes cuentistas, no tus favoritos, sino los que te vengan a la mente, porque es muy difícil decidir, pero de verdad me recordaste a Eduardo Antonio Parra, me recordaste a Rulfo, y de verdad voy a buscar tus demás libros de cuentos porque lo encontré el de Padres sin Hijos en audiolibro y qué maravilla, o sea, no podía yo parar de escuchar y después los volví a leer, o sea, los personajes, también tienes ese estilo muy es que eres único, pero hay cosas estilísticas, por ejemplo, de este Cortázar, en el primer párrafo nos das la idea general de lo que va el cuento y lo desarrollas de una manera tan original, tan peculiar. De verdad te admiro mucho, cabrón. De verdad eres lo máximo y pues muchas gracias por estar aquí. Cuando dijiste que iba a hacer una pregunta, güey, yo pensé que iba a decir a qué hora salgo al pan. Estaba seguro, güey. Yo soy muy malo para recibir elogios, Juan. Te agradezco mucho, pero pues vengo de una familia problemática con ciertas sustancias y la recepción de elogios es muy difícil para mí, pero te agradezco mucho, en verdad. Hacemos lo que podemos, güey. No somos no somos pues todavía lo que queremos ser, pero al menos estamos trabajando. De Parra te puedo decir que es, me parece, el mejor cuentista vivo que tenemos en México. Y para mí ya es un autor histórico, ¿no? O sea, ya Parra se ha ganado un gran lugar ahí junto a Revueltas, junto a Rulfo, junto a Inés Arredondo, junto a Elena Garro, Paz incluso. O sea, para mí Parra es el gran escritor mexicano
que todavía sigue entre nosotros. Creo que si ustedes van a leer a Parra en este taller, tienen que tomarse muy en serio esto que estoy diciendo, ¿no? Porque luego yo les digo mucho a mis alumnos, ¿no? ¿Saben qué, cabrones? Tenemos que trabajar mucho en la conformación de un criterio. Y me voy a explicar y espero que nadie se ofenda. Si se ofenden, pues ¿para qué me invitan? No, ya me conocen. El problema que hay ahorita, me parece, y por el cual es bueno pedir recomendaciones, es que tú llegas a una mesa de novedades y te venden lo que está saliendo, ¿no? O sea, te dicen, no, pues mira, este es el nuevo libro de Albert Aranda, es un güey súper chido, le va a los Pumas, está cabrón el güey. Y a lo mejor tú agarras el libro, lo lees y está cabrón, y está "A huevo, güey, qué buena novedad editorial". Pero al lado de Albert Aranda hay 7, 8 libros que muchas veces no valen madre, cabrón. Con todo el respeto que me merecen autores, si se fijan, no menciono nombres, porque sí podría, pero no lo voy a hacer. Muchas veces pasa así. Y por eso yo digo que no se puede confiar en las mesas de novedades. A menos que veas Todo Pobre Cicatriz de Gran Rubalcaba, ese sí, atáscate, güey, ve, compra 10, ¿no? Pero en general no se puede, pues. Entonces, es un problema encontrar a un autor que tenga tanto compromiso con la palabra y la literatura. Para mí, Parra es uno de estos autores. Entonces, creo que son muy afortunados porque lo van a tener. Salúdenmelo mucho. Yo quiero mucho a pinche Parrita. Él es mi mentor, ha sido un gran amigo a lo largo de muchos años y me parece un autor muy generoso. Esta pregunta, repítesela a él. Te va a dar un chingo de nombres que a mí se me escapan, cabrón. Yo te voy a decir que leas a unos autores que son mis amigos y que escriben muy bien. Y luego te voy a dar nombres de autores en otros países para que veas que no te estoy nada más cuenteando, ¿no? Te voy a recomendar dos jóvenes. El primero se llama Vladimir Ramírez, que es un escritor zapotlense, muy joven, tendrá 28 años, y escribe literatura realista. Él es homosexual, entonces habla mucho de estos temas, ¿no? De los temas de la marginalidad, del el coming of age que le llaman los gringos. Es un autor muy interesante. Va a publicar un libro en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Espero no darle la madre a la noticia, pero bueno, sé que va a publicar pronto y acaba de publicarse la reedición de su primer libro de cuentos. Entonces, Vladimir Ramírez es un autor verdaderamente interesante. El segundo ya he hablado con él, se llama Alejandro Bonduben, es este chico de Chapala, también Chapala, Zapotlán, pues el güey vivió aquí casi la mitad de su vida. Es un gran amigo mío, un autor extraordinario, tiene una novela maravillosa que se llama Clara como un fantasma, creo que fue la que analizaron, y tiene un libro de cuentos que no se consigue, pero voy a decir al güey que les mande el PDF que se llama En todo cuerpo hay vacío, muy bueno también. Ganó el premio Phil de José Emilio Pacheco, ¿no? Hace 2 añitos. Otros cuentistas que me parecen muy interesantes son, bueno, Lola Ancira, que ustedes ya la conocen. Yo creo que Lola está, pero perfectamente encaminándose a ser la gran narradora de su generación, eh, por lo menos en cuento. Y bueno, Laura Baeza tiene algunos libros de cuento también. Laura es interesante como cuentista. Hay un cabrón del norte que se llama Alfonso López Corral. Acaba de sacar libro nuevo, Albert, para que lo inviten a ese güey. Se llama La melancolía de los leones. Lo tiene la UNL. Ese libro yo lo edité. Es una chingonería, una cosa divertidísima. El Poncho es un cuentista, ¿no? Cuentista extraordinario. Tiene 2 libros de cuentos. Uno en Paraíso Perdido, que se llama 100 caballos en el mar. Y uno se debe poder conseguir en internet. Se llama Musiquito de Talón y ganó el premio Comala de cuento. De los autores mexicanos ya un poquito más veteranos que puedes encontrar, está, por supuesto, José Revueltas, pues un cuentista absolutamente fantástico. Bueno, se me olvida también, por ejemplo, Carlos René Padilla, que es un autor también de Sonora. Ese güey es a toda madre, además, ¿no? Si lo tienen aquí en el club, nada más, pídanle que se bañe. Está también Cástulo Aceves, un cuentista noir, también muy chingón de aquí de Guadalajara.
Gabriel Rodríguez Lisiaga, que es su paisano chilango. Gabriel es un cuentista fabuloso, fabuloso. Otro cuentista que se me ocurre, bueno, ya les hablé de Inés Arredondo. Si no han leído Inés Arredondo está ahí en la cima con Rulfo. A mí me gusta más que Amparo Dávila, por ejemplo, que también es buena, pero para mí Inés está cabroncisísima, ¿no? Hay una novela, libro de cuentos, también más o menos viejo, que se llama Cartucho, de Nelly Campobello. Chingón también, chingón. Búscate las antologías de cuento de Edmundo Valadez. Ese güey era bien cabrón para hacer para el cuento. Hay también ahorita un cuate que se llama Lauro Zavala, que está, ¿Lauro Zavala? Lauro Zapata, me parece, no me acuerdo. Está en la UNAM, tiene un libro que se llama Teoría del Cuento, y ahí vienen varios como colecciones también. La UNAM saca una colección que se llama Cuento, por cierto. Pues no está tan chida porque nunca me han invitado, pero de repente le ha tocado hacer la antología a gente chingona como al Parra, y la antología que hizo Parra está muy buena, güey. Hay una antología también en Era que se llama Norte, con escritores, y ahí te puedes dar una idea, ¿no? De cuántos escritores hay. Magali Velasco, de Veracruz, también es una cuentista chingona. Ahora, de autores que yo creo que deberías buscar y estudiar, el clásico es Raymond Carver, güey. Tú lees a Carver y ya leíste a todos los cuentistas del siglo XXI. Hay que leer a Lucía Berlín. ¿Conocen a Lucía Berlín? Pues, maravillosa, extraordinaria cuentista. A mí me gusta mucho Lorrie Moore. Espero que algún día puedan leerla. Creo que tienen sus cuentos en español. Una escritora fabulosa también. De Japón, yo te recomiendo mucho a Yasutaka Tsutsui. Ese te lo voy a escribir. Yasutaka Tsutsui. Denme un segundito. A ver. Lo que encuentres de ese güey, fabuloso. Fabuloso, fabuloso, Tsutsui. ¿Y quién más? Bueno, por ahora creo que con esos puedes darte un chapuzón, y ya luego en alguna otra ocasión me escribes y platicamos, ¿sale? Muchas gracias. A ti, por las flores. Ricardo, adelante. Irán, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Yo voy a resumir todo lo que dijo diciéndote que soy tu fan. Realmente, No, 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 expláyate, cabrón, eso vengo, no te creas. no que te costaba trabajo recibir. Muy bien. Esfuerzo, no te preocupes. Me impresionó tu libro. Yo apenas lo conseguí en la Gandhi, por cierto, ya está en la Gandhi. Qué chido. Me lo leí en 3 días, porque me lo pude haber leído en menos tiempo, pero sí te deja arrugado el corazón de repente. Y esta comunión que tienes entre los inocentes, el monstruo y la muerte, o sea, seis de los relatos hablan, hay muertos dentro de la misma, sí te estruje el corazón, ¿no? Sí te deja medio abatido. Entonces sí tuve que pararle un ratito para poder seguir con la lectura. Yo nada más quería agradecerte las letras porque no tengo preguntas, simplemente me dejaste ah, así, como dices, queriendo que todo el mundo compre este libro y va a ser uno de mis libros para regalar porque, hijo, escribes maravillosamente. No, pues muchas gracias, Ricardo. Te felicito por tu buen gusto. Una de las cosas que también decían ahí en el grupo es que no está tu libro en Goodreads todavía. Fíjate, yo no sé cómo funciona eso. Hace rato alguien, creo que fue Heidi, que me dijo, ¿verdad? Fuiste tú, Heidi. Y yo decía, bueno, no sé cómo funciona, no sé si yo puedo subir los libros. De repente me meto a vivorear, ¿no? Así cuando salga alguien que me cae gordo el libro, digo, deja ver qué dicen de esta mierda. Y bueno, a veces le va bien, a veces le va mal. Cuando le va bien me siento muy mal por haberme metido. Pero no sé cómo funciona. O sea, yo creo que eventualmente estará. Yo cuando salga les agradeceré que dejen una opinión. Mientras tanto, pues opinen de los demás libros. Yo diría que estaría chido que se vaya llegando a más lectores. Porque de repente, mira, yo no confío tanto en páginas como Goodreads,
Porque el otro día me metí, Rulfo tenía un pinche libro con 4 puntos, ¿no? O sea, 4.2 o 4.02, el de Pedro Páramo. Y vi un güey que escribió una reseña como de 3 páginas, güey, hablando de lo mal que estaba el libro de Pedro Páramo. Entonces yo dije, imagínate nada más, tantos años de educación para aprender a escribir, tanta tecnología que se gasta en tu computadora y en tu internet, para que tú llegues a sentarte a gritarle al mundo que eres un pendejo, me parece de muy mal gusto, ¿no? O sea, porque tú puedes argumentar lo que tú quieras, pero Pedro Páramo es una chingonería y eso ya está comprobadísimo, ¿no? Entonces, por eso no confío, ¿no? No estoy diciendo que los lectores no sean de fiar, pero me parece, siguiendo lo que decía Humberto Eco, que a veces no somos el lector ideal de algunas obras, ¿no? Voy a ser muy cuidadoso con esto que voy a decir. Cuando uno lee un libro malo y uno dice el libro está malo, uno puede argumentar muy fácilmente por qué está malo, ¿no? Pero cuando un libro ya está trascendiendo, digamos, no solamente la parte comercial, porque trascender la parte comercial es más sencillo, simplemente pues tienes que tener un buen agente, pero cuando uno trasciende el tiempo, trasciende la crítica literaria, trasciende las escuelas, cuando llegas al habla popular, es porque tu pinche libro ya, o sea, está en los anales de la historia, ¿no? Y uno puede verse acá mamoncito y decir, no, pues es que Homero escribió bien culero la Ilíada, ¿no? Yo lo hubiera hecho mejor, está bien, cada quien sus neurodivergencias, ¿verdad? Pero si tú no te puedes tomar en serio ese tipo de comentarios, ¿sabes? Entonces, para mí, por eso Goodreads es problemático. Por ahí me he metido, por supuesto, para ver qué se ha escrito sobre mis libros o cuántos likes tienen, cuántas estrellas. Y hay cosas muy chistosas, ¿no? Ya tengo como 2 enemigos ahí literarios que ni saben que los odio. Este, pero en general creo que la aceptación de mis libros está bien. Yo digo, órale, pues está más de 4 estrellas, me parece bien. Y pues en mucho se debe a personas como ustedes, que lo leen, que lo recomiendan, que comentan. Entonces yo les agradezco profundamente. Con respecto a lo primero que dijiste, este libro es especial porque en todos mis libros yo había tratado de meter algunos descansitos, algún cuento que relajara, y en este decidí no hacerlo. Decidí meter la chinga desde el principio a fin, porque el tema me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho la infancia, me preocupa mucho el maltrato infantil. Y lo he platicado muchas veces a lo largo de los años, es uno de los asuntos que más me preocupan de lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, a eso se debe que este libro sea más difícil. Por ahí salió una nota en el Universal que decía que yo quería que mis lectores salieran jodidos. Sacado de contexto, pero yo creo que sí lo dije, ¿eh? O sea, eventualmente no me voy a defender, yo creo que sí lo dije, tal cual textual, pero a lo que me refiero es que no me parece que el libro sea para que tú lo termines y te relajes. Yo creo que cada cuento es para que lo termines y digas, ah, cabrón, ¿no? O sea, ¿qué está pasando sobre esto? ¿Qué opinión tengo sobre esto? ¿Qué tanto sé sobre este tema? Porque para mí eso es la literatura, ¿no? Es una conversación. Y bueno, esta es una conversación en tiempo real, pero conversamos cada vez que ustedes leen mis libros y debatimos ideas cada vez que ustedes leen mis libros. Y yo creo que eso es lo bonito que tiene el quehacer literario, ¿no? Llegar a personas y transmitir preocupaciones. Hace rato dijeron que nadie es ni villano ni algo así, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo tampoco me considero una persona, una buena persona necesariamente, pero soy una persona muy crítica, ¿no? O sea, soy una persona que sí se detiene incluso sobre sus propios actos y dice, a ver, cabrón, o sea, ¿qué pedo con esto, no? Y creo que eso, el pensamiento crítico, nos hace mucha falta para poder como ejercer mejor, ¿no? El quehacer ciudadano. Lo voy a dejar ahí, querido Ricardo. Te agradezco mucho, de verdad. Yo te agradezco más y bueno, seguimos leyéndote. Muchas gracias. Gracias, gracias. Alberto. Gracias a todos. Irán, Vin Diesel, ¿verdad? Nunca pensé que iba a hablar con él. No, es Gracias para que por mi veas. libro, por mi libro y mi dedicatoria. Oye, fíjate que desde la primera vez que tuve la oportunidad de leerte, una de las cosas que más me llama la atención de tu escritura es esa capacidad de meterte en el sentir de la gente. Eh, una de las cosas que más me llama la atención de este libro es ese desapego, ¿no? De la parte no afectada respecto a los sentimientos de los demás. Está el pobre viejito recolectando los huesos de su hija balaceada, ¿no?
y los otros estaban sufriendo porque se les iba su elemento de investigación, ¿no? Y que estaba bien bonito y que lo habían logrado armar. Y el pobre viejo destrozado, ¿no? No sabiendo qué hacer, cómo va a llegar con una caja, a llevársela a su mujer, ahí viene lo que quedó de tu hija, ¿no? Eh, yo he vivido relativamente en carne propia en mis años de universidad en Zacatlán de las Manzanas, un cuate de familia muy rica, pues se le hizo muy fácil meterle un cuchillo a un güey, ¿no? Y pues su familia era, pues si no la más rica, sí la más segunda la más segunda más rica del pueblo. Lo sacaron del pueblo unos años en lo que se le olvidó, convencieron a la familia, le dieron 3 pesos, se acabó la bronca, ¿no? En teoría, porque pues obviamente la gente con poder tiene más capacidad de convencer a las autoridades. Y, y bueno, al final, tal vez tampoco tengo una pregunta, pero sí me impresiona esa capacidad tuya de entender esa naturaleza humana tan desapegada, tan poco empática, ¿no? Y por el otro lado, tan interesada nada más en qué me pasa a mí, ¿no? Hace rato comentaba, Nela, ¿y cómo hacerlo extensivo y cómo hacer? Creo que el extensivo está porque lo vemos todos los días en las noticias, pero ya se ha dicho muchas veces, ya lo vemos como algo tan de todos los días, ¿no? Que ya no nos espanta muchas veces, y ya mataron a otros, y ya Dios, nos hemos vuelto tan apáticos ante tanta dureza en el mundo, porque dices, bueno, pues no me ha pasado, no, yo estoy bien y qué mala onda que le pasó, pero a los 10 minutos ya se te olvidó porque tu vida continúa muy agitada, ¿no? Entonces, gracias por el libro, la verdad es que es increíble que lecturas tan fuertes las puedas leer con tanta agilidad, con tanta sencillez y que te genere tanto interés y tanto sentimiento. Gracias, Irán. No, Alberto, gracias a ti. Qué bueno que te llegó el libro tan rápido. Eso me pareció muy, muy positivo. Sí. Insisto, ¿no? Yo creo que es importante forjar un criterio y no le pidan menos a los autores, ¿eh? O sea, no pidan menos. Si un libro les pasa de noche, es un pinche libro malo y no está mal que lo reconozcan porque luego uno le venden un chingo de espuma y pues no está chido, ¿no? No está chido. O sea, yo siempre he tratado de traer este mensaje, ¿no? Hay que escribir lo mejor que se pueda. Entonces, esto es lo que yo puedo darles en este momento. Espero en algún momento ulterior poder darles más. Y así como me agradecen, ojalá que si algún día les traigo un pinche libro malo, digan, Iram, te mamaste, ¿no? Ya vete a vender elotes al mercado. Lo voy a hacer con mucho gusto. Difícilmente, Irán, difícilmente, No, no no creo creas, que... güey. Cada vez uno se hace más viejo y se va pendejando, pero qué bueno que te gustó. Pues, Gracias, Alberto. la realidad es que fíjate que yo creo que a varios nos ha pasado, te aficionas de un autor y cuando lees un libro no tan bueno dices, bueno, pero es de Irán, ¿no? Y te sigues porque Ah, qué chingón. te Bueno, vas entonces tengo carta abierta para cuántos libros. ¿Unos dos malos? nos ha pasado yo creo que a todos, ¿no? Eres seguidor de un libro, digo, de un autor y un libro no tan bueno, lo lees y lo lees con gusto porque es tu autor, ¿no? Y caray, yo creo que contigo nos va a pasar eso, pero no creo que saques un mal libro. Gracias. No, pues Y muchas espero. gracias. Ojalá que no. Gracias, querido Alberto. Gracias. Samantha. Hola, buenas noches, Irán. Pues la verdad es que a mí también me gusta muchísimo el trabajo. He andado súper full de trabajo y la verdad es que no he podido ingresar a muchos foros, pero cuando vi que ibas a estar tú, supe que tenía que darme el tiempo para dedicarlo a esa lectura, ¿no? O sea, me gustó muchísimo, lo disfruté bastante. Ya te he seguido en algunos de tus libros y me gusta como todo lo que logras transmitir. La verdad es que yo te iba a preguntar una cosa, pero ahorita con lo que comentabas de las infancias y demás. Hace poquito leí un libro que decía que últimamente estamos como sobreprotegiendo mucho a las infancias en cuestión de, pues, evitarles como todos los peligros posibles, ¿no? Bueno, al menos las de una mente privilegiado. Pero ahorita que lo mencionas, digo, ¿qué tan bueno o bueno, qué edad recomendarías tú para que las infancias empiecen a leer tus libros? Porque ciertamente es una realidad que ellos ven en las noticias, es información que ellos reciben, ¿no? Pero digo, no sé qué tan bueno sea a nivel de literatura, porque sí, ciertamente tenemos, no sé, ¿no? Ciertas clasificaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, va mi pregunta.
Híjole, mira, Samantha, muchas gracias por venir, de verdad, ya te había visto antes, por supuesto. Qué gusto que te veo de nuevo. Me da un poco de pudor, ¿no? Responder tu pregunta, porque la verdad es que no lo sé. Estrictamente hablando, yo recomendaría mi libro a partir de secundaria, estrictamente hablando, ¿no? Porque hay temas complejos de sexualidad que se tienen que leer, ¿no? En esta edad de formación, porque muchos morros los agarran a esa edad y los meten en cuanta chingadera te imagines. Ayer estaba viendo una estadística muy interesante que dice que una persona no se vuelve fumadora después de los 20 años. O sea que es muy bajo el porcentaje de personas que empiezan a fumar después de los 20 años. Por eso las compañías de cigarros tienen el target en la secundaria y en la prepa, que es donde agarran a los que van a ser fumadores de por vida, ¿no? Está cabrón, porque si te pones a pensar, el narco tiene entre los 10 y los 20 años a todo el personal de la carne de cañón. Si te pones a pensar, la prostitución también empiezan muy jóvenes, ¿no? La pornografía, por supuesto, empiezan muy jóvenes las chicas. Entonces, a lo que voy con esto es que tú no puedes proteger a la infancia de la violencia. Y a veces uno dice, no, no veas la tele porque pues, está la película y salen monos feos, ¿no? O salen monas encueradas. Pues luego llegan al salón de clases y ya salió un morrito miren el celular, ¿no? O sea, la información está al alcance de los niños desde una edad muy temprana. Y a mí me parece que es un error no hablar con ellos. A mí me parece que al contrario, o sea, a ver, cabrón, te enseñaron unas pinches chichis en el celular, vamos platicando, ¿no? De lo que acabas de ver y vamos tratando de hacerlo asumiendo que no eres un pendejo, ¿no? Porque eso es lo más importante. Cuando tú hablas con un niño no puedes asumir que estás hablando con un baboso. Cuando hablas con un panista, sí, no se crean, ¿no? Ya no voy a hablar mal de los panistas porque el otro día me regañaron mis amigos panistas. Este, bueno, mi maestro Hugo Gutiérrez Vega era panista, entonces ya no puedo hablar mal de los panistas. El caso es, tienes que asumir, pues, con todo respeto, que estás hablando con otro ser humano, que se enfrentó a información para la que no estaba listo. Entonces, a partir de ahí, ya platicas. Para mí, es mucho peor dejar que un niño se quede parado frente al YouTube, solo y sin supervisión, a dejarlo acercarse a un libro de un autor clásico. Dickens es cruel con los niños, Dostoyevsky es monstruoso, y también hay autores que a lo mejor no deberíamos leer tan pronto. Pero también te debo decir que todos los escritores que conozco y que todos los escritores que yo he leído y que me parece que trascendieron, empezaron a leer muy pronto. Sí, yo cuando tenía 10 años me metí a la biblioteca de mi abuelo y agarraba libros, ¿no? Agarraba libros de cualquier tipo. Por ahí a los 11 conocí al Marqués de Sade y descubrí que no nada más me servía para hacer pipí. Entonces, pues ahí está, ¿no? Esa es la realidad. Y me hizo daño, probablemente sí, pero aquí andamos, ¿no? Aquí andamos echándole ganas. Eh, Por lo tanto, creo que no es bueno esconder a los niños nada, en absoluto, ¿no? Hay que mostrarles y hablarles y prepararlos para el mundo real. Ay, muchísimas gracias. Un gusto leerte y también escucharte. No, muchas gracias. A ti, Samantha. Cuídate mucho. Heidi, Hola, buenas noches. Hola, Bendizel. Híjole, yo te voy a seguir leyendo. He leído tres, te voy a seguir leyendo, pero a mí me dejas hecha polvo. Así, el primero dices, ay Dios mío, el segundo, pero el último, Los Inocentes, qué cosa. O sea, yo me leía uno y paraba. No te puedo decir que me dieron pesadillas porque no, pero no lo puedo olvidar. Estos niños que vivían en el derecho de vía de los inocentes, ¿no? Cómo veían el tren, cómo veían a los migrantes pasar, cómo se mueren, cómo su vida no vale nada para nadie. O sea, ¿dónde estaban los papás de esos? O sea, ¿quién engendró a esos niños para que acabaran donde acabaron? Ay, no, son una de preguntas que yo me hago
leyéndote, qué angustia. Todo el libro, desde sobre todo de Finales Felices, ahí empezó mi angustia y no se me acaba y ya lo leí, lo terminé hace como 3 días y no me lo puedo quitar de la cabeza. Unos me angustiaron más que otros, pero todos son muy fuertes, muy duros. Una lectura muy difícil y tú lo decías hace ratito. En tus otros libros yo he leído el del Pueblo Cicatriz y el de Padres sin Hijos. Y me falta uno que ahorita lo tengo en Goodreads, por eso es bueno tener Goodreads, porque ahí me dice cuándo lo leí, cuánto me gustó, etcétera. Y si ya lo leí y si lo quiero leer, todo eso, por eso lo uso yo. Más que de leer reseñas y eso, sino como para control mío, como mi diario, ¿no? No te tienes que justificar, Heidi. Yo soy un pendejazo. Tú haz lo que quieras. No eres ningún pendejazo, pero bueno, si tú así te ves, pues ¿qué quieres que te diga? Yo así no te veo, por Yo eso te seguiré me voy a leyendo. empezar a ver cómo me ve Juan. Creo que eso es la enseñanza del día de hoy. Sí, yo también. Si Nela es tu número uno, yo soy tu número dos. Muchas Bueno, gracias. te digo, leyendo otros libros tuyos, había momentos en que hay cierto humor, cierta ironía, o sea, un descansito para el lector, un humor, una pequeña esperanza, un brillito de sol, no sé. En este no hay descanso, rudo, rudísimo, sin descanso, desolador, agotador, pero te voy a seguir leyendo. Me dejas hecha polvo, me rompes toda, pero ¿por qué escribir así? Irán, hay cosas en la vida buenas, bonitas, Sí, hermosas. ¿verdad? A ratos la vida es linda, Mira, te voy a decir algo, Heidi. pero aquí no, o sea, Ve esto, mira. A mí me encanta esto, la Coca-Cola. La amo, pero está destruyendo mi país. salud, yo con agua, yo con agua. Está destruyendo mi país, ¿no? Y tengo que ser consciente. Entonces, todo lo bonito tiene lo feo también. Y yo creo que está bien. Yo fíjate que tengo que decir al respecto que yo no soy una persona que se considera a sí mismo pesimista, ¿sabes? O sea, no me considero tampoco emo, ni triste, al respecto. Y quienes me han conocido, pues me parece que lo pueden constatar. Sí, Pero me parece que es muy importante hablar de las cosas que están reflejadas en mi literatura. He tratado de escribir sobre otros temas, Heidi. He tratado de hacer. Tengo un libro infantil, luego se los mando por una foto. Ese para la colección es una rareza, ¿eh? No creo que haga muchos libros infantiles. Y es un libro sobre las mascotas, pero es un libro sobre la muerte de las mascotas, ¿sí ves? Entonces, pues sí, hay algo ahí como, yo sé, perdóname, ¿no? Hay algo ahí que me obliga a hablar de temas que considero importantes, ¿no? Ese libro se lo hice a mi hijo porque sus animalitos tenían 5 años en aquel entonces, ya tienen 10 y pues se van a ir y hay que aprender a trascender, ¿no? Trascender sí, de estas sí. experiencias tristes. Yo creo que el hecho de que tú me digas que todos mis textos te provocan estas sensaciones, casi, casi, Hiram, te leo y me das asco", pues, no te preocupes, es normal. Quiere decir que tu brújula moral está bien, porque lo que estás leyendo está cabrón, ¿sí? A mí me preocuparía que dijeras, ah, güey, yo leí el primer cuento y me dio mucha risa. Ah, cabrón, pues, ¿qué puedo con la No, Heidi? no, aquí no hay una sola risa, ni Sí, nada. o sea, el tema es ese, pues, o sea, es un libro que no está hecho para el goce, está hecho para la reflexión. Y la reflexión demanda romper con ciertos esquemas y ciertas ideas. Entonces, yo te felicito por atreverte a seguir leyendo, porque estos libros no son cómodos, ¿no? O sea, yo no me veo, por ejemplo, este divirtiendo a la gente No. con todos mis libros, pero sí creo que los lectores que se acercan a ellos por lo menos reconocen mi intención de dialogar. Sí, o sea, quiero despertar ciertas discusiones que a lo mejor tú luego platicas con amigos, platicas con otras parientes o no sé en qué trabajas, Heidi, pero si das clases, pues con alumnos o con colegas del trabajo. O sea, y ese es el tema para mí, ¿no? Para mí esto es una semilla de discordia con respecto al sistema social en el que vivimos. Y es un sistema injusto y es un sistema
que maltrata profundamente a los niños. Entonces, bueno, Los Inocentes, y quiero que sepas también esto, a mí todos los cuentos me costaron emocionalmente. O sea, Claro. hubo cuentos que dije, puta madre, o sea, Elefantes Marinos, por ejemplo, de Sobre Padres Sin Hijos, yo no lo he vuelto a leer. Desde que terminé dije, pues ya que se chinguen los otros, yo ya me chingué. Este, y es eso, o sea, es porque honestamente siento las cosas que escribo. Creo que es lo menos que podemos hacer los escritores, sentir lo que vamos a decir. Y pues, ahí lo voy a dejar, querida Heidi. Muchas gracias por ser mi lectora. Sí, sí, la verdad que sí, es una reflexión, pero híjole, es que qué difícil, qué duro estar pensando en esto, ¿no? Y te digo, a mí me faltó tantita esperancita, un brillito, que pasara algo bueno. Nada, nada bueno. En mis próximos libros. Ok, gracias. Ale, adelante. Estoy muy feliz, Iram. Ya soy otro club de fan. Me encantó este libro. Todo el tiempo estuve con así el nudo en la garganta. No tuve pesadillas. Gracias por la dedicatoria. Vivo en un pueblo, entonces no puedo ir a Gandhi a comprar el libro y yo lo quería dedicado, entonces te agradezco un montón. El cuento que más me sorprendió fue el de los cuchillos japoneses, porque sentí mucha empatía, como si te hubieras convertido en mujer y hubieras podido escribir desde esa perspectiva. Entonces me sorprendió, me agradó esta otra forma de leerte, entonces solamente es mi comentario y gracias por compartir y nuevamente soy tu fan. Gracias por este libro. Gracias, Ale. Gracias a ti. Hay una discusión muy, muy pedorra en perdón por el adjetivo académico, pero quiere decir muy, muy jodida, ¿no? En los foros literarios en los que yo de repente me he movido, academias, entre escritores, etcétera, que de repente dicen que un hombre no puede escribir como una mujer o que una mujer no puede escribir como un hombre. Yo estoy en contra de esto. Yo creo que la imaginación y la preparación te pueden llevar a escribir asumiendo el papel que tú quieras. Y yo cuando escribo desde el punto de vista femenino trato de hacerlo con mucho respeto, pero también con mucho trabajo, porque sí es una forma distinta de entender. Trato también de tener lectoras, ¿cómo le llaman? Lectoras primarias, no sé, o sea, termino un cuento y se lo mando a alguna amiga escritora, oye, ¿cómo ves, no? O sea, ¿te la crees que sea una morra hablando o será un vato tratando de fingir ser morra? Porque también pasa. Entonces, pues qué bueno que te haya gustado, sí me costó mucho trabajo ese cuentito. Y fíjate que a mí ese cuento se me hace divertido, Jairi, por cierto, ¿no? Ese cuento de los cuchillos japoneses se me hace un cuento que tiene momentos curas, pues, por ejemplo, no digo, cuando lo están tasajeando, no, pero pues cuando el güey se levanta y, cabrón, no se murió este pendejo, ¿no? O sea, hay como más emociones, ¿no? Además del puro horror, pero es un cuento muy grotesco, definitivamente, ¿no? Y fíjense que les confieso con mucha vergüenza que ese fue mi primer intento de hacer un cuento de terror. No sé si me salió, creo que no, pero bueno, el intento se seguirá haciendo. Muchas gracias. Gracias. Jacqueline, adelante. Ay, espero que sí se escuche. Hola, hola. Hola, buenas noches, Irán. Qué gusto saludarte y qué gusto saludarlos a todos. Em, Te adelanto que soy una novata en este foro, así que el día de hoy me aventuré a realizar un análisis pequeñito al respecto. Yo también me levanté el día de ayer con la noticia de esta chica trans que me sacudió completamente y me pareció una manera bastante complicada de ser de las personas. Pues en tiempo de análisis, pues hay que poner las barbas a remojar también y me detuve a observar a los pequeños que tengo cerca de mí, a mis sobrinos, a mis alumnos, a las personas que están cerca de mí que tienen hijos y me niego a pensar que llegue un momento en el que la vida los llegue a acariciar de esa forma tan terrible, aunque sin duda esa siempre termina siendo una posibilidad.
Con frecuencia me pregunto si yo en mi trayectoria como maestra, soy maestra de primaria, ahorita estoy actualmente dando cuarto grado. Y me he preguntado si en algún momento he alimentado esta ola de violencia que crece como un incendio en el país y que de alguna manera nos permite preguntarnos en qué momento nos convertimos o en qué momento comprometemos de esa manera nuestra puericia, tomando en cuenta que quienes han tocado violentamente el país en algún momento fueron niños también, nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros alumnos, nuestros hijos incluso. Me regresa de golpe a la realidad en la que de alguna manera se gesta en los corazones de esos niños el horror de la vida. No sé en qué momento ocurre precisamente ese clic en el que terminan de ser inocentes y pasan a esta parte decisiva. Me pregunté muchas veces qué hacía falta para salvar una vida, por ejemplo, siendo maestro. ¿Qué hace falta para ser el culpable de herir a otros? Porque también suele suceder. ¿Y cuál es el derecho que le otorga a una persona decidir que otra vida vale menos? Y también me he preguntado muchas veces si yo sería capaz en las situaciones en las que me he visto envueltas en la vida y demás. No sé hasta qué punto llega, en qué momento se transgrede ese límite delicado. Es, creo, bastante interesante, importante preguntarnos en qué momento modificamos, intervenimos o trascendemos en la vida de un inocente. Este libro me lo hizo llegar una amiguita mía, con mucho cariño, y precisamente justo en ese momento me di cuenta de que es muy importante. Ahora que lo estaba platicando, que lo han estado tomando todos, creo que la angustia es una buena señal. La angustia es la oportunidad de decirnos que algo está mal, que está sucediendo y que está atacando a nuestros niños desde un inicio y que sí están viviendo en unas condiciones bastante complicadas. Pero yo en realidad hoy contestaron la mayoría de mis preguntas, así que me quedo con las tres más mitoteras que van respecto a la estructura del libro. Decía bien Albert Aranda, atinadamente, la jauría de la vida siempre acecha y me llamó la atención la portada del libro. Entonces, te comparto mis tres preguntas. Antes, me gustaría recapitular algunos de los libros, de los cuentos que están dentro del libro. Ya los había escuchado, los había leído en La noche sin nombre, en De cerca nadie es normal, y A oscuras, que lo leí como Me negarás tres veces en el libro que lleva el mismo nombre, para poder dar un tipo de contexto a estas tres preguntas. La primera, creo, me atrevería a decir, con temor a equivocarme, que he leído todas tus obras publicadas. Y dentro de ellas hay historias que han sido reales. La estructura de estos cuentos nuevos, también los que ya han estado en otros libros, tienen algo de realidad o qué inspiró para poder realizarlos. Por ejemplo, el de los inocentes, que yo creo que a todos nos voló la cabeza, es una historia bastante cruda. Me imagino que en algún momento llegas a tomar un poco de realidad para poderlo transformar en este trabajo. También, ¿cómo elegiste la portada? La portada es un perrito con unos cráneos. Me recuerda un poco a un cuento de creo que se llamaba Una raza Violenta. Sí, sí, claro. violenta, que es un perrito que vomita una manita de un bebé que encontró por ahí en la basura. Y también al cuento de los inocentes. Pero me imagino, a lo mejor lo estoy complicando mucho, pero
quiero pensar que tiene quizás un significado. La tercera son los nombres que precisamente Nela abordaba ese tema, de que podrían ser parte de la misma historia, los inocentes y los cachorros, en donde se habla del cerote, del ajolote, y también aparece en el cuento de los últimos hombres el manoplas. El manoplas también ha aparecido en otros cuentos, entonces me gustaría saber si hay una especie de secuencia en estas historias o son nombres alternos. Muy bien, Y pues, creo que es todo. Te pues escucho. gracias. Gracias, Jack, por tu lectura tan consciente y por tus preguntas que voy a tratar de responder. Bueno, con respecto a la portada, que es la primera que recuerdo, yo no tuve gran injerencia, ¿no? O sea, la editorial le mandó el libro al ilustrador de Era, que es un chingón, porque en cuanto me mandaron la portada, yo dije, a huevo, ¿no? Está perfectamente con lo que yo, con lo que yo había pensado, porque bueno, en el último cuento, el símbolo de los perros es muy fuerte, y los cachorros también son perros, por cierto. Y por la muerte, ¿no? O sea, y además los perros en la literatura del sur de Jalisco están muy conectados, ¿no? Ahí están los perros de Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la portada me gustó mucho y la portada me parece que simboliza perfectamente este ambiente violento que estoy tratando de plasmar en la obra. Con respecto a la inspiración, hay muchas cosas que me inspiran a escribir, muchos eventos, muchas figuras. No te voy a decir que sueños, porque sueños no tanto, pero me acuerdo perfectamente de qué inspiró Los Inocentes. Hace yo 4 años yo vivía por Tlaquepaque. Ahorita estoy más por el lado de Zapopan, pero yo vivía en Tlaquepaque, ¿no? En Tlaquepaque pasan las vías del tren. Donde yo vivía era el Álamo Industrial, que es una zona bien culerota, no, no vayan, ¿no? Y en las vías del tren, de repente cuando oscurece, pues se pone culero, se pone negro, oscuro, ¿no? Era una zona peligrosa, además, yo no circulaba ahí cuando estaba en esa zona porque yo sabía que pues, por ahí estaba, ¿cómo le llaman? Pues estaba la maña, pues ahí andaban, moviéndose, ¿no? Y un día eran como las 10 de la noche. Yo venía manejando por la calle y pasé una callecita donde pasan las vías y se pierden así en la oscuridad. Entonces yo vi a dos niños chiquitos, 5 o 6 años, tal vez uno y el otro, una niña como unos 7, 8 años, ¿no? Niños chiquitos. Caminando de la mano hacia la oscuridad. Así, chamagosos, ¿no? Aquellos chamagosos probablemente vivían por ahí por la zona de las vías, a lo mejor eran niños migrantes, no lo sé, nunca los volví a ver. Pero vi como la oscuridad se los tragaba, literal, ¿no? Se iban caminando, pum, 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 de repente las sombras los envuelven y es como si unas fauces los hubieran atraído, ¿no? Y esa imagen se quedó conmigo mucho tiempo, 2, 3 años después. Vi en la imaginación la imagen de la chica dando a luz al bebé muerto, ¿no? Entonces dije, ahí está, ya tengo lo que quiero decir. Y planeé, empecé a planear, es un proceso pues muy cansado y muy laborioso, pero esa imagen de los niños sumergiéndose en la noche es la que dio a luz al cuento de los inocentes. Y con respecto a tu última pregunta, toda mi obra está conectada, toda, desde el primer libro de cuentos. Por eso el personaje del Manoplas aparece en El Espectador, aparece en Los Inocentes, aparece por ahí en otro cuento de... Ah, no, el Manoplas no, el Alambres, que es el compañero, ¿no? El Alambres aparece también en La Noche Sin Nombre. El cerote y el ajolote sobre todo, el ajolote aparece como en 4 o 5 libros, o sea, son personajes que se están repitiendo y sí, se va contando la historia, ¿no? El ajolote empieza siendo este chico heroico, tratando de salvar a sus compañeros y termina sumergido en el crimen organizado.
que no es un buen final, ¿no? Incluso en unos libros después muere el ajolote, ¿no? No libros después, libros antes. Muere en Benagarás 3 veces, en un cuento que se llama La noche sin estrellas, ahí muere el ajolote, pero pues esto no importa para mí si yo escribo dentro de 20 años otro cuento sobre él, o sea, la idea es que los lectores conecten estas historias. Y esto es mi apuesta literaria, ¿sí? Estoy creando un universo personal en donde las personas hagan asociaciones entre historias y personajes y, y construyan el Rubalcaverso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ya se ha hecho, ¿eh? Ya hay un autor que yo quiero mucho, el maestro Ernesto Lumbreras, hizo una reseña de Ser Canarias es Normal en donde traza más o menos un mapa y yo le agradecí un chingo, dije, güey, cabrón, yo no me acordaba cómo estaba este desmadre, pero qué bueno que tú sí lo viste, ¿no? Y si quieren enterarse más o menos de cómo va, esa reseña de Ernesto Lumbreras sobre De cerca nadie es normal, no, perdón, De cerca nadie es normal, traza este mapa. Entonces, pues ahí está la respuesta, querida Jackie. Muchas gracias por tu pregunta y por estar aquí. Gracias a ti. Y quería añadir nada más un poquito respecto a Samantha y su pregunta a tus libros, a la edad en la que se pueden leer y demás. Creo que sí hay algunos, por ejemplo, Los Inocentes, que está complicado que en un nivel primaria, en primera te acepten un contenido de este Claro, tipo claro, sí. y lo puedan los niños procesar. Pero hay ciertas lecturas, por ejemplo, me parece que fue Padres sin Hijos, donde está La Flor del Aire. El cuento de la oficina, el pajarito, es un Claro, cuento sí. bastante leíble. También El tren de las azoteas, Sí, 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 ahí está el que les decía de es literatura el infantil. que les comentaban de Calúa, el Claro, gatito. claro, claro. Me parece una preciosa manera de preocuparse de los niños, acercarlos a la lectura. Bien decías que no podemos cuidarlos de toda la violencia, protegerlos de toda la violencia, pero sí les podemos dar el arma más poderosa que tienen, que es el pensamiento y la posibilidad de valorar, evaluar y criticar todo lo que está aconteciendo a su alrededor. Así que gracias por tu obra, Irán. Ha sido una hermosa obra. Yo creo que está de más decirlo, igual que todas las demás. Y gracias a todos por el espacio. Gracias, Jackie, de verdad. Muchas gracias. Pues Irán, se nos ha acabado el tiempo. Pues queremos agradecerte de que estés acá con nosotros. Ahora sí que tus lectores aquí te respaldan y pues bueno, pues muchas gracias, ¿no? Que estás acá. Ya te estaremos escribiendo para ahora que estés en mayo en Ciudad de México y bueno, pues podamos reunirnos con los que estén por allá en esos días. Vamos a esos pinches tacos, cabrón. Te conté que cuando ya iba al aeropuerto, pasamos por ahí, volví a comer ahí. O Están sea, buenos, ¿no? están bien buenos, güey. Los 3 días estuve, fue súper curioso porque dije, ay, me parece conocer a la calle, ver los pinches tacos. Dije, güey, párate aquí vamos a comer. Pero sí, hay que llevarlos a los compañeros, por supuesto, que anden por allá. Perfecto, va que va. Pues bueno, ya nada Oigan, más. pues muchas gracias a todos. Perdón, Albert, ahorita No, te dejo la foto. Gracias a todos, de verdad. Para mí es maravilloso poder platicar con ustedes. Yo me tengo que ir porque me tengo que ir a la casa, pero gracias a quienes estuvieron. Es un gusto para mí platicar con ustedes. Saben que son los chiqueados de mis clubs. Yo sé que ustedes quieren más a Mateo García Elizondo, pero bueno, pues yo no tengo un pariente famoso, pues ni pedo. Cuídense mucho. va que va. Sí, sí, ya va la foto. Una, dos, sí, tres. Listo, ahí está. Y pues gracias, ¿no? Y Muchas si gracias, podemos, Irán. Buenas noches. Un abrazo. Qué gusto, Irán. Sí, nos Gracias vemos, gracias. por hasta tu luego, tiempo. adiós. Bye. Hasta luego. Gracias a todos los que nos acompañaron.